Bueno, entonces estamos aquí y vamos a entrar al chip, que es el consolidador de todo lo que tiene que ver con la información de Hacienda, información presupuestal y financiera que las entidades territoriales deben reportar dentro de todo ese proceso de deliberación de la información pública. Para las consultas podemos ingresar por aquí en la opción de informes al ciudadano o a través de acá de estos banners de la derecha donde dice consulta de informe al ciudadano. Damos clic allí y nos lleva aquí a esta opción para ingresar los datos. Entonces, lo primero que debemos ingresar es la entidad. Vamos a ingresar entonces el departamento del Valle del Cauca. Como pueden ver, hay muchas entidades que están adscritas al departamento del Valle del Cauca. Obviamente necesitamos la información consolidada del departamento y en ese caso entonces vamos a seleccionar aquí donde dice departamento del Valle del Cauca. Si yo lo que necesitara es, por ejemplo, el dato de información de la beneficencia del valle, pues solamente seleccionaría aquí y me traería solamente la información específica de la organización o la entidad de beneficencia del valle. Para nuestro caso necesitamos el departamento, entonces le damos clic en departamento. Nos aparecen aquí las opciones de las categorías. Entonces, tenemos el reporte de deudores morosos del Estado. Si yo le doy clic ahí, pues me va a sacar aquellas personas que le deben al departamento del Valle del Cauca. Esta es una información contable, tenemos información de control interno, un reporte de desplazados, el balance general en proceso de convergencia, que más adelante miraremos eso en lo que tiene que ver con pasar del reporte contable convencional a lo que tiene que ver con NIF. Y en nuestro caso vamos a trabajar primeramente con el formato, el formulario único para las entidades territoriales, el FUT. Y la mayoría de estas las vamos a ver, pero hoy nos vamos a enfocar solamente en el de ingresos. FUT ingresos. Ahí es donde vamos a seleccionar para que nos traiga el reporte de los ingresos del departamento del Valle del Cauca. La periodicidad. Aquí se hace un reporte trimestral acumulado. ¿Sí? Entonces vamos a tomar el de octubre a diciembre. Eso implica que me trae acumulados los datos hasta el 31 de diciembre del año 2020. Como es trimestral, si yo tomara, por ejemplo, el de septiembre, me trae los datos acumulados hasta septiembre. Para este caso vamos a tomar a diciembre de 2020. Luego tengo la opción de los formularios. Hay dos opciones. Transferencias recibidas. Si yo doy clic allí, él me va a traer los datos de las transferencias que el departamento recibe de la nación solamente, pero yo necesito el reporte de información que incluye absolutamente todo. Le doy clic en consultar. Y entonces él me trae ahí la información. Me está diciendo que es el cuarto trimestre y que está acumulado hasta el 31 de diciembre del 2020. Me selecciona el departamento y su respectivo código, la categoría que seleccionamos que fue Food Ingresos y que es el reporte de información. Aquí él me muestra un primer pantallazo resumen. Entonces este primer pantallazo resumen está a nivel 1, ingresos totales. Si yo le doy nivel 2, entonces me lo desagregará un poco más y ya me mostrará que esos ingresos totales están divididos en ingresos corrientes e ingresos de capital. Le puedo dar nivel 3 y entonces le adiciona una desagregación más. Me va a decir que los ingresos corrientes están divididos en tributarios y no tributarios y que los ingresos de capital están divididos en recursos del crédito, recursos del balance, venta de activos, rendimientos, donaciones, retiros del FOMPEC, utilidades y excedentes de empresas industriales y comerciales del Estado, reintegros y así. Lo puedes ir desagregando si necesitas ver en un primer pantallazo la información. Para nuestro ejercicio nosotros vamos a descargar el archivo completo en Excel. Y este es el archivo que él me trae.
Entonces, aquí está. Para el departamento del Valle, cada uno de los ítems, y tenemos acá las columnas que ahora vamos a empezar a explicarlas. ¿Qué hay que hacer con esto? Yo de manera práctica he diseñado una plantilla para que a ustedes les quede más fácil hacer este trabajo. ¿Qué hay que hacer? Un paso uno. Y es, si ustedes miran que aquí hay como una pestañita verde al inicio de cada celda porque eso está allí como texto. Entonces necesitamos convertir eso en número. ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a seleccionar todos los números. Este ingreso total. Nos vamos arriba y le vamos a dar convertir en número. Y ya lo que hizo fue que nos convirtió en número. Para que nos muestre los valores, le vamos a dar aquí que le coloque los puntos. Y aquí ya tenemos los valores. ¿Listo? Como les decía, hay una plantilla que yo he diseñado para ustedes, que es esta plantilla. Yo se la voy a enviar ahora. Aquí vamos a colocar el reporte original, es decir, el reporte que acabamos de descargar. Una vez que ya lo hemos convertido esto en números, vamos a copiar desde aquí, desde debajo del título. Lo copiamos todo. ¿Sí? Y está copiado todo. No vamos a tener en cuenta los títulos, solamente desde la fila 11, después del título, le damos copiar. Vamos a ir a la primera hoja y aquí en el A11, después del código, vamos a pegarlo. Y él, obviamente, pues nos ha traído los datos allí. ¿Qué hace esta plantilla? Aquí, como esto está en pesos, y yo les sugiero siempre que cuando trabajen cuadros, presentaciones, manejen las cifras en millones de pesos. Entonces aquí este cuadro lo que hace es que va y trae de este reporte original los valores, me los convierte en millones y básicamente las columnas son las mismas. Entonces, yo aquí he filtrado un filtro que le tengo por A y me muestra que esos ingresos totales del departamento del Valle del Cauca, los ingresos corrientes presupuestados fueron 1,7 billones y los ingresos de capital 171.000. Ustedes ven aquí unas columnas. Ya como vieron el trámite del presupuesto, pues se darán cuenta de que se trabaja con cifras. Yo tengo aquí planeado en octubre, pero realmente desde el mes de julio o agosto se empieza a trabajar el presupuesto del año siguiente. Es decir, que se trabaja básicamente con cifras históricas de 6 o máximo 7 meses y de cada año, y con base en eso se empieza a proyectar el año siguiente. Entonces, así es como se planea. Por eso se llama presupuesto inicial. Pero a medida que pasa el tiempo, ese presupuesto inicial que fue aprobado por la Asamblea Departamental sufre cambios. Es decir, hay adiciones al presupuesto de ingresos o hay reducciones del presupuesto de ingresos y aparece presupuesto definitivo. Digamos de que este presupuesto que se aprobó con base en datos históricos por allá de octubre, de agosto, y ya estamos en febrero o marzo del año siguiente. Entonces, si yo saco este reporte al mes de marzo, él va a tener el planeado más los cambios que se hayan dado desde el momento en que se aprobó el presupuesto hasta la fecha de marzo que yo lo saqué. Entonces, si notamos los ingresos corrientes que estaban en 1,7 billones después de ese lapso de tiempo, ya como este es a diciembre, realmente hubo un incremento porque el presupuesto definitivo fue de 1,9 billones. Eso indica que hubo una adición de recursos. ¿Qué cambios se pueden dar? Voy a dar un ejemplo. Digamos de que que el departamento tiene una estampilla y por esa estampilla, vamos a poner aquí un supuesto, yo tenía estimado que de esa estampilla me iban a entregar 1.000 millones de pesos. Y quedó en el presupuesto y muy bien, quedó aforado. Pero de pronto esa estampilla ha sido demandada y después de todo el proceso jurídico, la Corte Constitucional decide que esa estampilla es inconstitucional.
Entonces, a partir de la fecha, yo no puedo seguir cobrando los dineros por esa estampilla. ¿Qué me toca? Pues a este presupuesto inicial voy a tener que restarle esos 1.000 millones porque yo ya por un mandato legal, yo no voy a poder seguir recaudando eso. ¿Cuál sería el trámite? Entonces, la Secretaría de Hacienda debe presentar a la Asamblea una solicitud de reducción de presupuesto. Obviamente él debe tener los argumentos. Si hay un argumento jurídico, que una sentencia en la Corte Constitucional, entonces decidió o determinó que no se debía seguir cobrando esa estampilla porque esa estampilla era inconstitucional. Entonces la Asamblea analiza, le hace el estudio jurídico y autoriza la reducción de esos ingresos por esa estampilla. Pero entonces los que estudian en la asamblea, la comisión que estudia este tema de presupuestos deberá hacer unas preguntas, ¿cierto? Si usted ya no va a tener esos ingresos por 1.000 millones y esos ingresos están financiando unos gastos, entonces dígame también qué gastos usted va a reducir, porque siempre debe haber algo que se llama el equilibrio presupuestal. Es decir, que los ingresos deben dar para solventar todos los gastos. ¿Estamos claros hasta allí? ¿Alguien tiene alguna duda o un comentario? Profe, dentro del Sí. oficio que se envía a la asamblea, donde se pide la reducción de la estampilla, hay que escribir allí dónde se va uno como a apoyar para seguir los procesos y no, o bajar los procesos de otras instancias. Por decir algo, si yo tengo en salud, un ejemplo, en salud tanta plata, entonces ya no voy a comprar tantas jeringas, por decir algo, porque tengo que cubrir la necesidad de lo que estaba cubriendo las estampillas. ¿Me hice Por... entender? Sí, le entiendo. Claro, usted tiene que mirar, ¿cómo va a priorizar sus gastos? Es decir, de pronto esto que financia esta estampilla es vital. Entonces lo que yo digo es, mire, más bien entonces, en teoría, no voy a dejar de tener personas por prestación de servicios y la plata que tenía para esos prestadores de servicios la voy a trasladar para poder financiar eso que yo tenía con la estampilla. Cuando veamos el tema de gastos, vamos a ver el tema de los traslados presupuestales. Aquí simplemente comentarles de que el por qué esto que yo planeé va a tener ajustes y cambios de todo tipo. Si uno se pone a ver con la pandemia, se dio la necesidad de reducir presupuesto porque había recursos que ya no iban a ingresar y también hacer unos cambios en el tema de los gastos. Pero todo eso debe estar plenamente sustentado, ¿no? No puede ser que sí, porque sino debe haber un argumento. Porque recuerden que la Contraloría le hace seguimiento al presupuesto y a la ejecución presupuestal. Y lo que les decía al inicio de las clases, la primer queja y crítica de la Contraloría es la mala planeación presupuestal en cuanto a su formulación y en cuanto a su ejecución. La tercera columna nos habla del recaudo efectivo, es decir, este es el recaudo que hizo la entidad. Al 31 de diciembre, de esos ingresos corrientes de 1,9 billones, efectivamente recaudó 1,8 billones. Tenemos una cuarta columna que se llama recaudo sin situación de fondos. ¿A qué se refiere eso? Son recursos que llegan a entidades del departamento y que las ejecuta esa entidad. Entonces voy a dar un ejemplo. Hay un recurso que llega, digamos que llega para la beneficencia del Valle. Llegan 1.000 millones, ¿cierto? Esa plata no la va a recaudar el departamento, sino que llega directamente a la beneficencia. Sin embargo, toda la plata debe quedar reportada, registrada en el presupuesto del departamento. Entonces, este recaudo sin situación de fondos implica que hubo 197.000 millones que no llegaron a las arcas, a la caja del departamento, sino que llegaron a otras entidades. Solo que
como el presupuesto departamental debe recoger todos los recursos, hay que reportarlos. Entonces, recaudo sin situación de fondos indica que hay unos recursos que llegan al departamento, pero que no llegan directamente a la caja del departamento, sino que llegan a otras entidades, que como el presupuesto del departamento debe recoger toda la plata, que llegue a nivel departamental independiente de qué entidad sea, entonces se reportan allí. Entonces, la última columna, que es el recaudo total, que es total de ingresos, estos 2,7 billones es la suma de lo que recaudó la entidad como Departamento Valle del Cauca y lo que recaudaron otras entidades. Aquí abajo vemos los 2 billones 760. ¿Está clara esa parte? Bueno, ya entendidas estas columnas, vamos a adentrarnos poco a poco al tema de los análisis. Sin embargo, vamos a ver cómo está compuesto estos ingresos del departamento y vamos a ver que las variaciones frente a lo que hemos visto de la nación no es mucho. Entonces voy a desagregar aquí el nivel P1, que tiene que ver con los ingresos corrientes. Mire, los ingresos corrientes del departamento se clasifican en tributarios y no tributarios. Nada diferente a lo que vimos con los ingresos de la nación. Voy a seleccionar aquí el B2 y me va a desagregar los ingresos de capital. Entonces tenemos retiros FOMPEC, utilidades y entes financieros de empresas industriales y comerciales del Estado, reintegros, recursos del crédito, recursos del balance, venta de activos, rendimientos por operaciones financieras y donaciones. Casi que tal cual como vimos en el presupuesto de ingresos de la nación. Y podríamos desagregar más ítems. Entonces, ya estos tributarios, aquí tenemos el impuesto a los ganadores de sorteo, el impuesto a las loterías, el impuesto de registro, el impuesto al consumo de licores, la desagregación del IVA de licores, el impuesto del consumo. Estos son los impuestos básicamente que le permite la regulación cobrar al departamento. Y acá tenemos los no tributarios. Si ustedes miran en estos no tributarios es igual a lo que vimos en los ingresos de la nación. Las tasas, las multas, las contribuciones, venta de bienes, rentas contractuales, las transferencias y otros ingresos no tributarios. Y aquí tenemos por lo menos lo de retiros del FOMPEP, bueno, la desagregación que hay. Vamos aquí a la parte de análisis. ¿Qué hemos extraído de aquí? De esta columna, como son tantos ítems, y los sacamos todos, pues mire que estamos hablando cerca de más de 200 o cerca de 200 ítems. Entonces aquí hemos traído como las partidas más importantes. Aquí he hecho un análisis de composición que vimos ayer. Es decir, este señor coge el 1,9 billones y lo divide entre los ingresos totales. ¿Eso qué significa? Que en el departamento del Valle del Cauca los ingresos corrientes representan el 74% de los ingresos totales y que los ingresos de capital representan el 26%. Cuando hablamos de presentaciones, mi consejo es, decían los abuelos, que una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces aquí tenemos un archivo de gráficos. Y entonces aquí tenemos cómo están compuestos los ingresos. El 74% corresponde a los ingresos corrientes y el 26% a los ingresos de capital. Pero uno pensaría, bueno, pero queremos ver más. Entonces aquí tenemos, mire que estos ingresos corrientes de 1,9 billones, el 51% son tributarios y el 49% son no tributarios. Uno diría que los ingresos corrientes están equilibrados, casi que un 50% tributarios y un 50% no tributarios. Y aquí tenemos la gráfica. 51% tributarios, 49% no tributarios. Bueno, y ahora yo quisiera saber, venga, pero dentro de esos tributarios, ¿cómo están conformados? Entonces vamos a desagregar acá un nivel más. Y entonces vemos que aquí gráficamente están ordenados de mayor a menor.
estos ingresos tributarios, que son el 51%, el valor más alto, que ustedes ven ahí, ¿cuál es? ¿Cuáles son los tres valores más altos que ustedes pueden identificar ahí? De los ingresos. Estampillas, Estampillas, ¿cierto? impuesto al consumo, vehículos. Ok, ¿para qué sirve este análisis? Porque puede ser que usted tenga 15 o 20 ítems dentro de los ingresos tributarios y usted es secretario de Hacienda. Entonces, usted como administrador ejecutivo que es, usted debe aplicar la ley de Pareto. Es decir, el 20% de las cosas generan el 80% de los efectos. Entonces, usted identifica cuál es el 20%, cuáles son estos 4 o 5 ítems que más pesan. Entonces, si yo fuera secretario de Hacienda o estuviese encargado del tema de recaudo de los ingresos tributarios, yo me preocuparía mucho por estampillas, por impuestos, vehículos, digamos, por estos 5 primeros. Que estos 5 primeros pueden tener aquí 228, tenemos 380, tenemos casi 600.000 millones o cerca de 700.000 millones, y esos tributarios suman 989.000. De esos 989.000, los 5 primeros pueden tener cerca del 85%. Entonces yo simplemente con que le haga seguimiento a estos 5 primeros, estoy garantizando una efectividad del 85% de mi gestión. Porque si yo me dedico a estudiarlos a todos, de pronto me concentro en esto que no pesa nada y descuido este de aquí. Entonces, cuando uno está administrando finanzas, uno tiene que identificar cuáles son esos rubros que son los estratégicos. A mí este recaudo de estampilla no se me puede caer, ni este impuesto al consumo, ni el de vehículos, ni el de cerveza, y siquiera hasta el de impuesto de consumo de cigarrillo y tabaco, porque esos son los que mueven la mayoría de los ingresos tributarios. ¿Estamos claros allí? Igual haría entonces para los ingresos el 49% que son los no tributarios. Y mire que dentro de estos no tributarios, ¿cuál es el que más pesa allí? Tenemos aquí los no tributarios. ¿Cuál es el que más pesa? Estampillas. En los no tributarios. Tasas y derechos. Yo creo que multas. No, Vamos a tasas y ver. derechos. Vamos a ¿Los ver. tributarios? Para eso me sirve el análisis vertical. Yo cojo este señor, cada Perdón. uno de estos, y lo voy a dividir entre los no tributarios. Le doy mandato 4 para que me quede fijo. Lo voy a volver porcentaje y ahí me doy cuenta cuál es el que más pesa. Transferencias. Las transferencias, ¿cierto? Sí, señor, 83%. Pero imagínate, entonces yo diría que si yo llego y me concentro, miremos aquí estos. Igual, este señor lo divido entre este de aquí, mandato 4 para que me quede fijo, lo vuelvo porcentaje. Y mire, los primeros 5 ítems, 1, 2, 3, 4, 5, estos primeros 5 que les decía, tienen el 80%. Si usted coge esos 5 ítems y coge las transferencias, tiene el 80% de todos los ingresos corrientes. Y en eso me concentro y estoy garantizando un 80% de efectividad en mi gestión. Ahora ustedes se quejaban, profe, no nos alcanza el tiempo, y estoy de acuerdo, pero uno tiene que ser pragmático. Nunca va a tener el tiempo necesario y suficiente para hacer todas las actividades. Uno tiene que improvisar en algunos casos. Improvisar no implica que usted haga las cosas a la carrera, sino que usted tiene que tener una racionalidad y tener unos supuestos para dar respuesta en algunos momentos donde es crítico y se debe hacer algo. Miremos ahora los ingresos de capital. Estos ingresos de capital, mire cómo están conformados. ¿Qué es lo que más pesa en los ingresos de capital? Recursos del balance. Recursos del balance. ¿Cierto? Es más, y si quiere súmele otro, ¿cuál otro le sumarían? Reintegros. Si usted suma este 49, 10, 17, estaríamos hablando de cerca de un 66%.
Entonces, si yo quisiera hacerle un seguimiento a todo el presupuesto del departamento con una eficiencia en lo posible, el 80%, yo escogería estos 5 primeros, más las transferencias sería 6, y con estos 2 tendría 8. Y ya con esos 8 yo podría estar garantizando que le estoy haciendo seguimiento al 80% de los ingresos totales. Sin tener que, si uno se mete aquí, pues uno se pierde en este pupurrí de cosas. Para eso sirve el análisis. Y aquí lo único que hemos hecho es un análisis de composición. Hemos visto cómo están integrados, cómo están compuestos cada uno de esos rubros importantes para yo poder definir mi plan de gestión. Con 8 ítems, yo puedo garantizar el 80% de la ejecución de esos ingresos. ¿Me explico? Sí, profe, Sí, no, profe. excelente, profe. Excelente, sí. Ok, bueno. Voy a ponerles en el chat un video explicativo. Denme un segundito. Estamos aquí solamente, estoy dándole unas pinceladas de lo importante que es el análisis para que ustedes puedan ser muy ejecutivos al momento de presentar sus informes, porque desafortunadamente, lo digo por lo que he visto en los trabajos de grado, y es más, al interior de mi organización, y yo sé que en el sector público, que a veces uno ve unos informes terribles, con un poco de cosas que al final no dicen nada. Un administrador tiene que ser muy sintético, muy concreto, como les digo, muy ejecutivo. Ustedes deben haber escuchado, por ejemplo, que en el sector público una reunión de más de 20 minutos es pérdida de tiempo. Una reunión debe de ser en qué veníamos trabajando, qué se ha conseguido y qué hay que hacer a futuro. 3 cosas. Pero a veces nos sentamos a divagar, y lo otro es que discutimos sin cifras. A mí me parece, yo creo, tal vez debe ser, no, uno tiene que hablar con cifras concretas. Los ingresos corrientes son del 74%, y con base en eso usted empieza, con base en datos y hechos, usted empieza a sustentar sus análisis. Y si usted nota, muchas veces las discusiones al interior de las organizaciones son sobre, a mí me parece, yo creo, debe ser. Entonces, si uno no tiene datos y hechos, debería, en lo posible, evitar dar opiniones. Vamos a ir al chat. Yo les voy a poner, vamos a ver si el video nos pasa. Esperemos que sí. Allí lo está cargando. Se lo voy a enviar también a Alejandra. El video que les voy a enviar es cómo descargar la información del chip, porque sé que el Teams, pues va a ser muy pesado. En cambio, el videito que yo les hice, que es un poco más corto, más sintético, del paso a paso de cómo descargar la información, usted lo puede tener en su WhatsApp y es mucho más fácil para cuando ustedes tengan que hacer su ejercicio. Por ejemplo, un ejercicio que usted puede avanzar es el de descargar el archivo de ingresos de otro departamento, el que usted quiera, del Chocó, y le hace esos análisis básicos, identifique cuáles son los ítems con los cuales usted podría gerenciar financieramente las finanzas de ese departamento. En este momento le acabo de enviar al WhatsApp a Alejandra el video que les hice para que sepan, para que puedan descargar la información del chip. Aquí por el chat pues se va a demorar un poquito en cargar. Preguntas, interrogantes, ¿estamos claros hasta ahora? Profe, Walter, la verdad sí hay algunas duditas, pero pues ahí toca volver a ver la grabación, profe, para poderle ir cogiendo el tirito a eso. Sí, es cuestión de volver a, pues, escribirle, digo que usted está muy bien, lo que pasa es que es un poquito más lento, pero toca leerla y mirar la grabación otra vez, profe. Listo, ok. Alejandra, ¿me puedes confirmar si ya te llegó el video al WhatsApp de cómo descargar la información del chip? Sí, profe, ya Ok. se los compartí en el grupo a ellos.
Ok, listo. Hoy... Voy a descargarlo primero, ¿no, chicos? Por que lo puedan abrir. Igual por acá por el chat también ya se los envié para que puedan descargar. Bueno, hemos cumplido con el objetivo que yo quería este fin de semana. Uno, mirar lo de la política fiscal, que ya lo vimos. Lo otro era mirar el contexto regulatorio del tema presupuestal, conocer cómo estaban conformados el impuesto de la nación, conocer cuál era el trámite de aprobación del presupuesto. Ustedes ya se adentraron en las cifras, ya leyeron la ordenanza y se dan cuenta que a pesar pues de que eso lo ve gente muy prestigiosa, pues tiene cosas que pueden mejorarse y tienen ya un contexto de cómo descargar la información del chip que vamos a utilizar muy seguidamente para mucha otra información con la cual vamos a trabajar. Y entonces ahora vamos a pasar a utilizar el aplicativo Kahoot, con el cual yo me voy a retroalimentar de si ustedes están entendiendo o no lo que estamos presentando. Denme un minutico que pasó un vendedor ambulante aquí y hay mucho ruido. A Kahoot, ¿cuál es la dinámica en Kahoot? Vamos a requerir el computador donde van a ir viendo las preguntas y el celular donde usted va a ir teniendo las respuestas. Es decir, desafortunadamente aquí vamos a necesitar estar conectados en el computador por Teams y tener conectados en el celular el Kahoot. Entonces, los que tengan esa posibilidad, por favor entren a su aplicativo Kahoot hasta llegar a la opción donde les pide un PIN. Si quiere la persona... yo sé que estoy grabando. Paremos la grabación para que este video no quede tan largo.